Buenos días, tardes o noches, compañeros, depende de qué hora vean el video. Nosotros somos el equipo que les va a exponer la terapia dialéctica conductual. Esta terapia es muy extensa y muy amplia y muy enriquecedora para nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con antecedentes y lo dejo con mi compañera Laura. La filosofía y la teoría son importantes porque determinan la actitud del terapeuta frente ya sea a su tratamiento y a los clientes. Tenemos la teoría dialéctica. Para los griegos significaba arte de conversar, discutir y debatir. Eso es lo que era dialéctica. Después tenemos que Hegel la asumió como un proceso que se encuentra en la historia como un todo, y esto consiste en un movimiento necesario de la tesis y la antítesis. Después de esto se hace una síntesis entre estas dos. Características. La perspectiva dialéctica de la naturaleza de la realidad y la conducta humana cuenta con tres características, que son estas. Interacción que se da en la realidad. ¿Esto qué significa? Se entiende como una totalidad. Según el enfoque dialéctico, los análisis de cada una de las partes del sistema no tienen mucho valor si no se relacionan las partes de un todo. Tenemos la segunda característica, es la realidad no es algo estático. Esto lo entendemos como un conjunto de fuerzas que se oponen entre sí. Volvemos a hablar de la tesis y la antítesis. Y por último, el tercer punto, que es la naturaleza fundamental de la realidad, es el cambio o el proceso. Esto es la implicación más importante, es que tanto el individuo como el ambiente llevan a cabo una transición continua. Tenemos la teoría biosocial. Atribución de desórdenes de la personalidad y de las condiciones del ambiente a reacción de los rasgos biológicos resueltos de la personalidad a los estímulos ambientales. En la teoría biosocial hablamos de los problemas conductuales. Nos dice que los problemas conductuales son debido a la desregulación emocional. Esto viene siendo resultado de dos factores que son vulnerabilidad emocional y ambiente invalidante. Vamos a dar un pequeño ejemplo de teorías biosociales. Un ejemplo de un contexto invalidante podría ser es el hecho en el que la emoción no es reconocida como tal. Menciona que es demasiado exagerada o está equivocada. Un ejemplo de esto podría ser que durante la infancia de una persona se le menciona, tiene un perro y se le llega a morir y la persona dice que, bueno, el niño siente tristeza, ¿no? Entonces sus padres le dicen que no debe sentir esa tristeza, que al final de cuentas pues no es algo tan importante, pero para él es algo significativo. Entonces pues hay una confusión porque se queda en que si lo debo sentir o no lo debo sentir, o incluso menciona que puede ser demasiado exagerado. Ese podría ser un ejemplo de un contexto invalidante donde no se reconoce la emoción como tal. Ahora seguimos con validación y cambio. La principal característica es buscar la síntesis entre la aceptación y cambio. Por lo tanto, la validación y las estrategias para la resolución de los problemas son parte esencial de esto. La validación, entonces, entendemos que es la estrategia más importante en la aceptación, ya que esta validación conduce a la persona a entender sus acciones, sus emociones y sus propios pensamientos. Cuando el terapeuta está con el paciente, la esencia de esta validación es que el terapeuta comunique al paciente que sus respuestas tienen sentido, que sus respuestas son totalmente entendibles. Y se tiene en cuenta que el contexto y la situación actual es donde se está viviendo. Es importante tener presente que validar no significa estar de acuerdo, ni estarle dando la razón al otro, en este caso al paciente, sino que es aceptar y reconocer las emociones como expresión auténtica de su propia visión del mundo y de sus sentimientos. Ahora seguimos con el budismo. Bueno, como ya les había dicho mi compañera Laura,
está conformado por varias teorías, la dialéctica conductual, por lo que la autora retoma de cierta manera algunas prácticas del budismo zen. Recordemos que, bueno, Buda logró esta experiencia de despertar a lo que lo llamó iluminación. Después, mediante una práctica exacta y poderosa que está basada en el aquietamiento del cuerpo y también en una profunda introspección, por lo que el budismo zen está conformado, es una mezcla de varias filosofías. Por una parte se encuentra la forma de vida japonesa, el misticismo de la India, el amor de la naturalidad y espontaneidad del taoísmo y el pragmatismo profundo de la mente confucianista. El budismo zen, con toda esta mezcla de filosofías, tiene un objetivo, que es lograr la iluminación, al igual que Buda. Después que Buda enseñó lo que es la iluminación, él enseña 4 verdades nobles, en las cuales la primera es la vida es sufrimiento y esperanza. Pues él decía que hay una existencia de sufrimiento, en todo momento estamos sufriendo, en el momento de nacer hasta la muerte. La segunda verdad, que es posible conocer las causas que provocan el sufrimiento. Y él decía que estas causas son el deseo, el apego y la ignorancia. En la tercera verdad, dice que también es posible liberarse del dolor. Y en la cuarta, hay un camino, existe un camino para liberarse del sufrimiento. En este camino está conformado por 8 aspectos, que es una visión correcta, para tener un pensamiento correcto, generar palabras correctas, para llevar acciones correctas. Estas acciones correctas las debemos llevar por un medio de existencia correcto, que se requiere de un esfuerzo correcto, hacer una atención correcta para lograr una meditación correcta. Dentro de la dialéctica, la autora retoma lo que es la conciencia plena del budismo. Esto es la actividad de adquirir una mayor conciencia de sí mismo y del contexto donde se encuentra, para facilitar los estados de mente sabia, que son una integración entre la mente racional y la mente emocional. El objetivo de esta conciencia plena es identificar las acciones más adecuadas para generar soluciones afectivas y aplicables, atendiendo al estado emocional actual a los pensamientos asociados. Ahora, dentro de la terapia cognitivo-conductual, unos compañeros ya han expuesto este modelo, la terapia dialéctico-conductual se basa principalmente en cómo la persona piensa de sí mismo, de cómo piensa de otras personas y del mundo que lo rodea, cómo lo que hacen sus actos afecta sus pensamientos y sentimientos. Por lo cual, el objetivo de la terapia cognitivo-conductual se trata de ayudar a cambiar la forma de pensar y la forma de actuar, es decir, lo cognitivo y lo conductual. Dentro de la intervención terapéutica de este modelo se requiere de 3 aspectos: la evaluación cuidadosa del caso, que se trata de generar hipótesis explicables de los problemas que trae el paciente y trazar los objetivos. En la intervención son las técnicas utilizadas para lograr esos objetivos planteados. Y el seguimiento, pues, es la evaluación del programa terapéutico y la realización de ajustes necesarios para el mantenimiento de los cambios. Les voy a explicar lo que son los trastornos de personalidad límite. Para iniciar, un trastorno de personalidad es conseguido, según el DSM-4-2005, como una conducta o experiencia del sujeto que es inflexible y persiste a través del tiempo, causa sufrimiento y no es un ajuste de acuerdo a su contexto social.
Entonces, en este caso, lo que es el trastorno de personalidad límite es caracterizado como una personalidad que principalmente tiene una desregularización emocional, de pensamiento polarizado y de relaciones interpersonales caóticas. Para ser considerado como un trastorno de personalidad límite debe de tener 5 criterios mínimos de acuerdo al DSM-4 o al DSM-5 de los 9 que son. Uno de los criterios es los esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real imaginado. A esas personas, bueno, a las personas no les gusta estar solas, se aferran demasiado a algo o a alguien. El segundo son patrones de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alteración entre los extremos de idealización y de evaluación. Alteraciones de identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y el sentido del yo. No se tienen constituidos en su personalidad como sí mismos. La impulsibilidad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Aquí voy a mencionar que no simplemente es el hecho de que se corten, sino también el hecho de que quieran correr demasiados riesgos que les podría hacer daño. Esto se menciona que puede generarles un alivio a esa ansiedad que ya sentían de antes. Un comportamiento o actitud de amenazas recurrentes de suicidio y comportamiento de automutilación. Inestabilidad afectiva debido a una reactiva notable del estado de ánimo. Es algo que mencionaba, esto se deriva del contexto invalidante, que no se reconoce y no se tiene una aceptación de la emoción como tal. Sensación crónica de vacío, enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira, ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Como les comentaba, para poder considerar que una persona tiene un trastorno de personalidad límite o border, que también es conocido, debe de cumplir con 5 criterios de estos, o incluso llegar a cumplir con más, para poder ser diagnosticado como un trastorno de personalidad border. Bueno, ahora ya vamos a entrar a lo que es la terapia dialéctica conductual, pero antes de esto queríamos saber si tienen hasta aquí alguna duda. Si es que la tienen, por favor abajo del link les pueden dejar sus comentarios y les responderemos. Y bueno, para empezar, ¿para qué hablar del trastorno límite de la personalidad? El trastorno límite de la personalidad es en lo que más se basa en la terapia dialéctica conductual. ¿Le puedes pasar, por favor? Este se desarrolló para tratar los síntomas de impulsividad e inestabilidad que se materializan en actos de suicidas y parasuicidas. Esta terapia incorpora los tratamientos conductuales, el budismo zen y la aceptación que ya mis compañeros Rodolfo y Laura les explicaron. También tiene una filosofía integradora y combina elementos cognitivos, bueno, los que ya lo hemos dicho, y también se basa en la atención plena, en los valores y en la aceptación. ¿Sí? La creadora de este modelo fue la doctora Marshall Linehan. Ella, junto con sus investigadores en la Universidad de Washington, empezaron a hacer varios experimentos y a empezar a comprobar que muchos pacientes con trastornos de personalidad, de límite de personalidad, tenían problemas en el momento de la terapia. Una de sus investigaciones fue que puso a muchas mujeres, aproximadamente 30 mujeres, que tenían como pensamientos e intentos de suicidio, lo puso en esta terapia, y los resultados obtenidos a partir de esta investigación fueron muy favorables, ya que muchas mujeres dejaron de autolesionarse y ya no tenían tantos pensamientos suicidas frecuentemente, y muchas de ellas ya no dejaban la terapia. Algunas que otras sí, pero otras ya no. Y bueno, el paquete que tiene de terapia dialéctica conductual constituye una psicoterapia individual, un entrenamiento de habilidades,
atención telefónica y reuniones periódicas de supervisión que posteriormente les iremos explicando. ¿Me puedes pasar, por favor? El tratamiento dura más o menos 2 años y culmina cuando el paciente es capaz de construir una vida que merece. Además, la meta fundamental de este tratamiento es que el paciente incorpore su repertorio de habilidades que le permitan regular emociones y conductas. Ahorita les iré explicando más o menos en qué consisten esas habilidades. ¿Le puedes pasar, por favor? Vamos a empezar con los objetivos terapéuticos. En la terapia dialéctica conductual hay objetivos que son específicos y que son comunes en este tipo de tratamientos. Están enumerados, podrías ser tú, están enumerados de los más, por jerarquía, los más importantes a los menos, que es el primero es la disminución y eliminación de conductas suicidas. Es importante que a partir de esta terapia las personas que salgan de esta tengan menos probabilidades de que se suiciden o que tengan tentativas para hacerlo. Además, la disminución y eliminación de conductas interfieren con la progresión misma de la terapia, es decir, que se haga lo posible para que se elimine el que el paciente deje la terapia y se disminuya esto. A ver, la tercera es la disminución y eliminación de conductas que obstaculicen llevar una vida razonable y adaptativa. Esto es que la persona cambie totalmente su conducta dentro del contexto donde está viviendo o donde se está desarrollando, es decir, que cambie actitudes con las personas que lo rodean, que cambien hábitos, etc. También la adquisición de habilidades conductuales de afrontamiento. Esto es importante porque una vez que una persona que termine este tratamiento sepa afrontar una crisis o sepa afrontar un problema que le recuerde o que sí que le recuerde a lo que él antes era. También la 5, reducción de los efectos del estrés postraumático, el aumento del respeto por uno mismo. Esto es importante para una persona bueno, nos quedamos en el punto 6. En el punto 6 es el aumento del respeto por uno mismo. Este punto es muy importante refiriéndonos a las personas de trastorno límite de la personalidad, ya que muchas veces ellos se autolesionan o se autoagreden por falta de respeto. Y lo que se quiere lograr a partir de esta terapia es que ellos tengan autorrespeto y sepan valorar su cuerpo. Por último, el objetivo 7 es la obtención de otros objetivos del paciente. Esto ya es independientemente de cada paciente y terapeuta que lleguen a los objetivos establecidos. ¿Me puedes pasar, por favor? Bueno, dentro de la terapia dialéctica conductual hay 5 funciones. El programa consta de 5 funciones. La primera función es aumentar las capacidades. Marshall Linehan asume que los pacientes con trastorno límite de personalidad no tienen o necesitan de las siguientes habilidades. La primera habilidad es el mindfulness, que es, o en español, atención plena, y se define como la toma de conciencia que emerge a partir de la atención que la persona tiene en el aquí y en el ahora, sin juzgar la experiencia que está viviendo. Podrías hacerlo así con la cámara. Esta imagen resume lo que quiere decir el mindfulness. Muchas personas, no solo las personas con trastorno límite de la personalidad, sino en general, lo que hacen es estar pensando en lo que ya pasó o en lo que va a pasar sin poner atención a lo que están viviendo ahora. A partir de desarrollar esta habilidad, lo que se quiere es que la persona esté consciente de lo que está viviendo, que
y yo estoy exponiendo ahora, me dé cuenta de que estoy delante de una cámara, que estoy con una exposición aquí, y o sea, que me dé cuenta de lo que estoy viviendo aquí y ahora. ¿Se puede pasar? La siguiente habilidad es la tolerancia al malestar. Esta es enseñar estrategias de tolerar y sobrevivir a una crisis usando estrategias para inhibir conductas impulsivas que conlleven a conductas negativas. A partir de esta habilidad, de que se desarrolle esta habilidad, la persona va a ser capaz de que si les llega a surgir una crisis o algún otro problema, sepa cómo reaccionar. ¿Le puedes pasar, por favor? La siguiente es la regulación de emociones. Esto se trata de aprender a identificar y describir las emociones relacionadas con el contexto. Es decir, que la persona sepa por qué está enojada en el momento o por qué está contenta en el momento, sin que haya, sin que tenga confusión o no sepa identificar la emoción que tiene. También esta habilidad sirve para reducir la vulnerabilidad de emociones negativas, sirve para resolver problemas, para construir una vida congruente con los valores personales. ¿Me puedes pasar, por favor? La siguiente es la efectividad interpersonal. Esta apunta a entrenar habilidades de asertividad y resolución de problemas o conflictos interpersonales. Enseña a balancear el autorrespeto, que ya lo había mencionado, que es uno de los objetivos, a la relación y los objetivos personales, en el cuándo y cómo decir no, cuándo y cómo hacer pedidos a otras personas y cuándo nosotros hacer favores, cuándo hacer favores a otras personas. Estas habilidades son importantes, ya que las 4 son encaminadas a que la persona desarrolle una vida más íntegra y más aceptativa en su contexto. Siguiente. Sí. Bueno, mi compañera ya habló de la primera función de la terapia, entonces yo les voy a hablar acerca de las otras 4 funciones. La siguiente función es de generalizar habilidades. Ella ya había descrito cada una de las habilidades como objetivo de la terapia, entonces el terapeuta lo que debe hacer es de que el paciente pueda llevar todas estas habilidades a una vida cotidiana, que pueda aplicarlos y adaptarlos de acuerdo a su contexto. Una de las formas en que se puede ir apoyando esta habilidad es mediante las consultas telefónicas, que se va a explicar más adelante en qué consiste. Puedes adelantar, por favor. Otra de las funciones habla de mejorar la motivación y reducir los problemas conductuales. Esto busca reforzar y motivar al cliente para seguir el proceso clínico. Una vez teniendo este proceso, la forma de hacerlo es reducir los factores emocionales o creencias que interfieran o tengan alguna causa negativa para el progreso clínico que está desarrollando. Para la mejora de motivación se puede realizar mediante un tratamiento intensivo, que se va a explicar después, que son las sesiones semanales y el registro de las actividades. Otra de las funciones de la terapia es mantener y aumentar la motivación y capacidad del terapeuta. Aquí también incluye al terapeuta, porque a veces realizar este trabajo puede ser estimulante y desafiante para el terapeuta mismo, pero sin embargo la complejidad que lleva a trabajar con ese tipo de trastornos puede poner a prueba tanto sus capacidades, sus competencias y la resiliencia de los mismos profesionales. En ocasiones se necesita ser observado por otro terapeuta para ver qué tanto maneja su resiliencia dentro de esa terapia con el paciente. Y
una de las formas en que el terapeuta puede llevarse esta motivación puede ser teniendo el observador, como ya había mencionado, para que no se sienta infiltrado como la problemática del paciente hacia su vida cotidiana. Un ejemplo no se podría hacer de que se pueda sentir responsable de lo que esté sucediendo con su paciente y quiera salirse de los objetivos terapéuticos. La última función que propone el modelo es reestructurar el ambiente. De tal manera que refuerce las conductas y el progreso del paciente. Habla también desde el aspecto familiar y social en el que se desenvuelve y es donde trata con el paciente los acuerdos para evitar contextos inadecuados a lo que se está trabajando. Y por este medio se pueden trabajar las sesiones familiares y las consultas de caso en encuentros con otros profesionales. Cuando se hacen los encuentros profesionales, el paciente debe de estar presente para que obtenga esta retroalimentación. Bueno, pues ahora vamos a pasar con lo que es el programa de tratamiento. La que sigue, por favor. El principal objetivo de este tratamiento pues es que el paciente aprenda a modular la emocionalidad extrema, reduciendo conductas desadaptativas provenientes de los estados de ánimo, y también que aprenda a confiar y validar pues, sus emociones, ya sean desde experiencias, comportamientos, pensamientos, etc. La que sigue, por favor. Tenemos aquí que la diferencia de la terapia cognitivo-conductual a la terapia dialéctica es precisamente que esta terapia pues no se va a basar en un manual, digamos, específico de técnica. Lo que quiere decir es que pues no te va a decir, no te va a ir guiando lo que tienes que hacer en cada sesión de tratamiento, sino que esta se va a basar en una jerarquía de metas precisamente. Y esta jerarquía de metas pues va a ir constituida de acuerdo a las necesidades del paciente en función de su importancia. La primera jerarquía, la primera meta de la jerarquía que tenemos es que se trata de reducir las conductas suicidas y parasuicidas. También pues esto ya lo veníamos explicando desde los objetivos propios de la terapia. El segundo punto es reducir las conductas que interfieran en el curso de la terapia, ya que pues hay diversos factores que también pueden alterar pues, el curso o pueden alterar el mismo proceso del tratamiento, el cual se lo ha reportado desde los compromisos, que lo vamos a ver más adelante. El tercero es reducir las conductas que afectan a la calidad de vida, ya que se trata de ir empezando pues, poco a poco para que el paciente pueda ir adquiriendo habilidades, para que pueda pues, ir eliminando estas conductas autodestructivas o de lesión. Y bueno, la cuarta es aumentar las habilidades comportamentales, lo que decíamos. Entonces, de eso pequeño, pues llevarlo poco a poco a algo ya más general en su vida, en diferentes áreas familiares, laborales o sentimentales. Y bueno, tenemos que el cambio para la terapia cognitivo-comportamental se basa principalmente en la eliminación de los comportamientos problemáticos para que de ahí podamos partir a lo que es el cambio. Entonces, Linehan pone énfasis en la aceptación y en la validación, ya que desde ahí se consigue el cambio. Incluso en este apartado nos decía que el cambio solo puede ocurrir en un contexto de la aceptación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que pues a partir de que, como veíamos, el compromiso que el paciente o el cliente va a tener con el terapeuta, pues va a ir encaminando en el tratamiento, en su avance, en su progresión, pero va a partir pues principalmente desde la sesión. Y bueno, también este tipo de terapia dialéctica comportamental establece que se debe trabajar en equipo. ¿Qué quiere decir? Que se trabaja por medio de un equipo de terapeutas, lo cual puede tener mayores beneficios, ya que existe una retroalimentación y una supervisión, los cuales pues, van a ir mejorando también el progreso de los mismos pacientes. Incluso hay un apartado en el que nos comentaban, nos decían que se trabaja con un grupo de pacientes. Entonces, con el seguimiento de los casos, pues se puede tener mayor experiencia, mayor
pues sí, mayores pruebas de cómo poder ayudar a los otros compañeros. ¿El que sigue, por favor? Y bueno, pues el tratamiento está constituido por una etapa de pre-tratamiento y de 3 fases posteriores. El pre-tratamiento es de vital importancia porque en este se van a delimitar lo que son se van a delimitar los límites de la terapia. Estos límites pues tienen que ser flexibles y de acuerdo pues a las necesidades del paciente, como veíamos. Y posteriormente, las 3 siguientes etapas, tenemos que la primera pues es orientarse a los objetivos que ya nos explicaban en general de la terapia dialéctica, utilizando terapia individual, terapia de grupo o contacto por teléfono, consultas telefónicas. La segunda etapa o fase del tratamiento está dedicada al tratamiento postraumático. Después del primer año de tratamiento, se tienen, por ejemplo, recaídas, o también puede ser que pues, puedan surgir otras problemáticas. Entonces, en la segunda fase, en la segunda etapa, pues es donde precisamente se va a tratar este punto. Y la tercera fase es más como consolidar lo que se estudió ya en la primera y en la segunda fase, que es pues la adquisición de nuevas habilidades, etcétera. Y también pues aquí se va a prever sobre todo las recaídas. Bueno, el pretratamiento, como ya lo veníamos comentando, pues es de vital importancia porque aquí pues se van a delimitar ciertas pues límites, etcétera. Dice que está dirigido a la orientación del paciente hacia la terapia, es decir, el establecimiento de la relación terapeuta-paciente y con los compromisos y las metas que se van a establecer. Y las metas, precisamente, pues aquí coinciden con lo que ya veíamos con anterioridad del primer apartado, que eran los objetivos, que era reducir las conductas suicidas y particidas, reducción de conductas que amenacen el proceso de la terapia, la reducción de conductas que interfieran en la calidad de vida del paciente y que incrementar habilidades comportamentales. Y aquí se agregan otras 2, que es resolver el estrés postraumático y lograr la autovalidación y respeto por sí mismo, lo que igual ya se nos explicaba. Bueno, continuando en las fases del tratamiento, tenemos que en la primera fase, ¿sí le pueden pasar por favor? En la primera fase tiene una duración de 1 año. Lo que se va a tratar en esta primera fase, pues es hacer el compromiso del paciente con el terapeuta y hacer explícitas de ambas partes, terapeuta-paciente, los compromisos que ambos tienen para el buen progreso de este tratamiento, utilizando lo que es, como ya comentábamos, la terapia individual, la terapia grupal o el contacto por teléfono o consulta telefónica. Aquí lo que se busca es aumentar las habilidades del paciente para habilidades, destrezas, etcétera, para generalizarlas a su vida diaria, a su vida cotidiana. Se hace el compromiso para involucrarse con el tratamiento de manera progresiva, o sea, responsable. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí también se habla acerca de las habilidades en cuanto a la toma de conciencia, de regulación emocional, tolerancia al malestar y habilidades sociales, que eso ya se mencionó en el apartado de los objetivos propios de la teoría dialéctica conductual, entonces ya están por más sentido. Tenemos que la segunda fase, después de haber ya transcurrido el primer año de tratamiento de la terapia, en la primera fase, en esta lo que se va a hacer pues es tratar con lo que es los eventos postraumáticos. No tiene una duración determinada como tal, y nos dice que Linehan diseña o retoma técnicas de Holt y Russman, los cuales pues también le ayudan a llevar al paciente pues a una mejora. La que sigue, por favor.
Y bueno, en esta tercera parte, el principal objetivo pues es consolidar lo que ya se trabajó en la primera fase de habilidades y destrezas, y lo que es en la segunda, trabajando con el estrés postraumático. Aquí también nos dice que se van a empezar a abordar temas que tienen que ver con sus relaciones familiares, sentimentales, laborales, para que usted pueda tener pues, totalmente una vida funcional en estos rubros, en estos ámbitos. Y bueno, pues pasando a otra parte del tratamiento, tenemos lo que es la estructura, que ya veníamos mencionando y que tenemos que aclarar. Tenemos la terapia individual. En esta incluye sesiones diarias o semanales, según el estado y las necesidades del paciente. Las soluciones en esta terapia individual buscan detectar los obstáculos que esté teniendo el paciente para que pueda desarrollar mejores comportamientos, habilidades, destrezas que le puedan ayudar. Posteriormente, se trabaja también con la eliminación de comportamientos autodestructivos, partiendo de ahí para que posteriormente puedan trabajarse también comportamientos que interfieren con el desarrollo de la calidad de vida. También tenemos lo que es el contacto telefónico fuera de la hora de tratamiento. Aquí tenemos que es aceptado que el paciente llame a su terapeuta entre las sesiones, ya que se cubre el objetivo pues, de ayudar al paciente a salir de una etapa de crisis. En esta, el paciente busca, el terapeuta asesora al paciente para que éste pueda llevar a cabo las habilidades que a lo mejor pues, ya ha aprendido en la misma terapia. Nos comentaba que estas llamadas pues no son muy extensas, tienden a ser breves, de unos 5 a 10 minutos, y no se usan como una sesión extra. El acuerdo puede ser cambiado si es usado de una forma indebida, ya que eso pues, también dependerá de los compromisos antes planteados por parte del terapeuta. Y bueno, el grupo de consulta. Nos dice aquí que el paciente propiamente no va a tener pues, un papel activo, sino que los terapeutas, como veíamos, los terapeutas van a reunirse para revisar lo que es el programa que están llevando a cabo con los pacientes. ¿Para qué? Para que pueda ser de una forma más dinámico y pues también incluso los mismos pacientes pueden hacer observaciones acerca de este programa, de acuerdo pues, al grado de funcionalidad que ellos vean para su propio beneficio. Y bueno, pues es importante reafirmar esta parte del compromiso porque pues, es un punto vital en general de toda la terapia. Nos dice que antes de iniciar lo que es el ciclo de la terapia dialéctico-conductual, el paciente debe comprometerse a participar de un modo responsable y productivo. Bueno, y como decíamos, es de gran importancia este apartado, ya que pues aquí se hacen explícitos pues todos los compromisos por ambos, terapeuta y paciente, que pues se van a establecer a lo largo del tratamiento. También se nos comenta que en la relación de tratamiento llega a haber problemas no sé, de comunicación o se debilita esa misma, es conveniente tomar un tiempo el cual pueda lograr un nuevo compromiso. Siempre es importante tener en cuenta que se deben de tener bien claros los compromisos, ya que pues igual que los objetivos, porque se van en busca de esto. Y también se nos dice que si el paciente, por la razón que sea, llega a faltar más de 3 ocasiones a las sesiones de tratamiento, lo más conveniente pues es terminar con esto, suspenderlo. Y bueno, pues eso es todo. Bueno, y para finalizar, en cuanto a la terapia dialéctica conductual, yo les voy a hablar sobre lo que son las técnicas. La terapia dialéctica conductual se abordan principalmente 5 técnicas, son las dialécticas, las nucleares, las estilísticas, la sección de caos y las integradoras. En este caso, las dialécticas y las nucleares son elementos organizativos. A lo que se refiere es que hacen un equilibrio entre lo que es el cambio y la aceptación por medio de la validación. Es decir, que
también conscientes del cambio que surge a partir de la aplicación de estas técnicas. Después vienen las estilísticas, y esto tiene que ver con el estilo de comunicación que se tenga durante todo el proceso terapéutico, ya sea igual interpersonal, porque esto permitirá que todo el proceso terapéutico se lleve de una manera eficaz y pues también permita la integración de cualquier otro tipo de técnica y de la confianza que se lleve a lo largo de todo este proceso. Posteriormente viene la decisión de causa. En este tipo de técnicas se aborda principalmente la relación que debe tener el paciente con el terapeuta y las respuestas que se deben de dar para con el terapeuta de acuerdo al contexto en el que se encuentran, porque como ya se había mencionado, había ocasiones en las que se hacían las llamadas telefónicas, aunque fueran breves, también implicaba un tipo de relación fuera del espacio terapéutico que es generalmente pues, el consultorio. Entonces, en este tipo de técnicas de decisión de caos se debe establecer como esa diferenciación de cuando están en terapia, cuando están en llamada telefónica y cuáles son las respuestas apropiadas para con el terapeuta. Y finalmente las integradoras. Aquí se debe es como esta integradora se integran parte de cada una de estas técnicas, porque en ellas se establece como el tipo se presenta como una situación. Entonces, a partir de esa situación, ellos tienen que ver cómo van a reaccionar ante esta situación. Es como ya hacerse consciente de las habilidades que tienen, del tipo de interacción que tienen con los demás y también del contexto en el que se encuentran, para que a partir de esas técnicas ellos puedan ver la reacción que van a tener al momento de estar en una situación que se les torne complicada. Y bueno, eso es en cuanto a los 5 tipos. Ahora la técnica, ¿le podemos pasar a la siguiente? Bueno, de acuerdo a las técnicas que se van a aplicar y que van a estar después de esto, se inicia tratamos de elegimos 3 y que fueran como continuas para que llevaran como un proceso. La primera es de conciencia corporal, donde se trata que el paciente pues haga conciencia de su cuerpo y pues del estado en el que se encuentra físicamente. Después se aplica una técnica del mindfulness, en la que ya hace una conciencia plena y una integración de lo que es la mente y el cuerpo. Y posteriormente se pasa algo conductual, que a través de esa técnica del mindfulness, ellos como ya hacen una integración de mente y cuerpo y se hacen conscientes de algunas habilidades que ellos poseen, la técnica conductual se trata de sensibilización sistemática, en la que se presenta una dificultad y a partir de las habilidades que ya integraron en esta técnica, ellos pueden ver la manera de solucionarla de acuerdo a las habilidades de los conos que ya cuentan. Y pues bueno, eso sería todo y a continuación pues se verán las técnicas que van a presentar. Hola, ¿ya comenzar? Bueno, ¿Nerviosas por qué? como que vamos a realizar. Ya, por las técnicas. Bueno, no se ponga nerviosa. Espero que se ponga sus dedos así, recuerda la recta y sus manos en el. Ahora te voy a pedir que por favor cierres los ojos y empieces a tu respiración. Inhala, exhala, inhala, exhala. Quizá escuches algunos ruidos, es porque sigues en el aquí y en el ahora. Recuerda que estamos en un salón. Tú sigues inhalando y exhalando de acuerdo a tu ritmo. A ver, tienes que sentir cómo se sienten tus pies, cómo están pegados sobre el piso. Tus rodillas y la sensación de tus manos al tocar la textura de tu pantalón, ignorando cualquier ruido que se pueda escuchar, pero no olvidando que estás en el aquí y en el ahora. Sigue con tu respiración, inhala,
a pasar a tu estómago o a tu panza. Desde consciente de cómo se va poniendo de acuerdo con tu respiración al momento de inhalar y exhalar. Sobre tu pecho. Sigue inhalando, exhalando, no olvidando que estamos en una escuela, pero te puedes tener un salón de clases. Inhala, exhala. Puedes hacer un poco más de masaje sobre también tus hombros, cómo se sienten ahorita con la respiración. Ahora te voy a pedir que por favor, ya que has hecho conciencia de cómo se encuentra tu cuerpo, no olvidando que estás en el aquí y en el ahora, de qué habilidades cuentas, con qué habilidades cuentas tú, cuáles son tus actitudes, tus capacidades. También utilizando esa mesa que se escuchan allá afuera. ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿Cuál es el contexto en el que te encuentras? Cuando escuches tu nombre en la historia del día de hoy, recordarás todas esas habilidades de las que te has hecho consciente en este momento. Y te permitirás un momento de silencio para reconocerlas y hacerlo todavía más consciente. Sigue inhalando y exhalando. Ahora te voy a pedir que sin abrir los ojos vas a pensar en alguna situación, ya sea real o imaginaria. Eso lo decidirás tú. En esta situación te encontrarás en una pequeña dificultad. Ahora que ya has estado en esta situación con esta pequeña dificultad, regresarás y te harás consciente de todas las habilidades que ya pensaste y verás la manera en cómo la vas a solucionar. No olvidando también a las personas que se encuentran a tu alrededor y que estás en el aquí y en el ahora. Una vez que ya hayas terminado de solucionar esa pequeña dificultad, empezarás a regresar aquí y a la hora en que siempre has estado, pero esta vez abrirás los ojos. Mientras seguirás respirando, inhala, exhala. Como tú quieras, tranquila, ya no te despiertas. ¿Sí? Y bueno,
vamos a ir como por partes, le damos una pequeña reglamentación de cómo se dice y qué es lo que pasó. ¿Me podrías, bueno, si es posible, que me digas qué sentías en cada parte del cuerpo al momento de que te la iba mencionando? Sí, bueno, tenía parte de que la contra cuando me nace con el pie, sí me sentí tanto aquí. Y así me sentía que todo era parte de mí. Si ya llegamos a la parte del brazo, pues yo me sentí como pesado de la izquierda. Y ya cuando íbamos con el ejercicio de respiración, ya me fui sentando con mi hombro y ya fue comenzando a pesar poco a poco. Ya no me da la tranquilidad y ya se me olvidó que estaba haciendo. Ahorita ya no te y ya, bueno, sí bueno, ¿qué tan fácil o así se puede encontrar esas habilidades que tienen? Mejor así. Debe hablar de las habilidades y la integración. ¿Me podrías mencionar algunas de ellas o prefieres De las habilidades. La primera que reconocí es la del miedo, que la puedo desarrollar a mi manera y que yo a veces me la limito, pero que sí es una habilidad que sí ¿Hay alguna otra que quieras compartir o también lo relaciono mucho con la habilidad de estar corriendo de un lado a otro y de poder observar a mis compañeros, pero después de la situación se me metía así. has tenido la situación de que te fue En base a la habilidad y mi habilidad para jugar. Ok. Y bueno, ¿puedes contar un poco acerca de la situación? Contextualizar un poco de cómo fue. Sí, es que traía la situación de podía haber hecho más de un partido reciente y me faltaba solo 5 segundos para que terminara el partido. Nos faltaban 2 puntos para poder empatar el partido, pero yo tenía yo había recibido el balón y apenas iba a cruzar la media cancha cuando el árbitro que solo quedan 5 minutos. Cuando me mencionan los minutos a mí me limitan muchísimo. Entonces, en vez de querer hacer algo, me bloqueé y me el balón de segundos y pues ya no pude hacer nada y esa fue como la dificultad que ahorita relacioné que me habían dicho y ya hablando de la habilidad ya lo integré esa habilidad que había dicho el de correr dentro del partido. Entonces cuando dijiste que buscaba la solución y eso yo creo que una también de las dificultades que yo encuentro jugar es que me agacho mucho. Entonces si yo hubiera levantado la cara o hubiera ahí puesto mi habilidad de correr, si hubiera alcanzado a los 5 segundos y hasta mi triste soltarle a una compañera que tenía 2 a mis lados estaban cerca del tablero, pero pues no hacía la mirada y Ok, entonces, bueno, ¿consideras tú que, bueno, por lo que ya me has mencionado, que existen algunas cosas que tú pudiste realizar en ese momento y ahora cómo qué situaciones o qué habilidades puedes desarrollar si te presenta alguna situación similar? que ya puedo enviar esa habilidad de aquí. Dentro del partido ya puedo estar consciente de que sí tengo esa habilidad que tiene que lograr y no me siento consciente. Bueno, muy bien, Isa. ¿Algo más que